Existe otro texto, ¿verdad?, que también toman para decretar. Este está en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 12. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Leo para ustedes. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Ellos se basan mucho en y aún mayores harán, o sea, todo lo que decretes será hecho. Así lo declaran. Yo pregunto, ¿cuántos creen en Dios? Todos creemos en Dios, ¿verdad? Todos los que somos hijos de Dios creemos en Él, tenemos fe en Él. Cuando Jesucristo expresa las obras que yo hago, Él las hará también, fíjense bien, está dando a entender que Él puede obrar actualmente con su poder y su soberanía, sanando cualquier tipo de enfermedad, porque para Dios no hay nada imposible. Él es el Todopoderoso. Él hace milagros, obra sanidades y está dentro de su voluntad de sanar en cualquier momento que sea. Pero veamos, ¿qué hizo Jesús estando aquí en la tierra? ¿Cuáles fueron sus obras? Bueno, resucitó muertos, ¿sí o no? Él resucitó muertos. Entonces, si usted conoce a alguien, o si usted mismo, ¿verdad?, ha resucitado a algún muerto en el nombre de Jesucristo, ¿qué es lo que pasa aquí? Solamente igualó esa obra del Señor Jesucristo. No hizo mayor cosa, que también nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Pero también, con 5 panes y 2 peces, ¿qué es lo que hizo? Alimentó a 5,000 personas. ¿Usted conoce algún acontecimiento así, de este tipo? Bueno, yo no. No sé si usted conozca algo así, de ese acontecimiento, pero aparte de eso, dice la palabra del Señor que sobraron 12 canastas llenas de pescado y pedazos de pan, ¿verdad? La Nueva Versión Internacional lo dice así. Si usted ha conocido algún caso así, ¿qué es lo que pasa allí? Pues solamente igualó la obra que el Señor Jesucristo también hizo, ¿verdad? El milagro o cualquier sanidad. No hubo mayores cosas, solamente se igualó esa obra. Y también nuestro Señor Jesucristo caminó sobre las aguas, ¿sí o no? También fue una obra maravillosa, un milagro, ¿verdad? Si usted conoce, usted mismo ha hecho eso con el poder de Dios, solamente ¿qué es lo que pasa? Igualó esa obra. No hubo mayor obra, no hubo mayores cosas, solamente se igualó a la obra que Jesucristo hizo estando aquí en la tierra. Y aún existen, fíjense, muchísimas más cosas que Jesucristo hizo, pero la pregunta es la siguiente: ¿en dónde quedan las cosas mayores? ¿O cuáles son estas cosas mayores a las que Jesucristo se refirió? Se refirió a que debemos decretar para que surjan las cosas sobrenaturales. A eso se refirió. ¿Qué es esto, verdad? ¿Cómo se interpreta este texto? Muchos piensan eso. Vamos a decretar, ¿verdad? Y declarar las cosas mayores que Jesucristo nos prometió. Bueno, ¿a qué se refiere este texto? Vamos a ver. Empecemos meditando en los milagros de Jesús. Y en el tiempo muy corto que tuvo ilimitado en su ministerio aquí en la tierra, realmente fue muy corto ese tiempo. También pensemos en las ciudades en las que él anduvo, ¿verdad?, anunciando su evangelio, su mensaje de salvación. Y vemos, comparando, haciendo una comparación, cómo después del día de Pentecostés sus discípulos obraron milagros también. Después del día de Pentecostés, en el nombre de Jesucristo, en diferentes países. Por ejemplo, ¿cuántos viajes misioneros hizo el apóstol Pablo?
mayores que los que hizo Jesucristo? No. Entonces, ¿a qué se refiere? Esas cosas mayores, mayores que estas harán. ¿A qué se refirió nuestro Señor Jesucristo? La Biblia en sí, bueno, no registra un milagro mayor de los que hizo Jesucristo, de los discípulos. Entonces, definitivamente a eso no se refirió nuestro Señor Jesucristo al decir mayores cosas que estas harán. Y para poder darle una correcta interpretación a este texto, está la frase clave, cuando el Señor dice: por cuanto voy al Padre, por cuanto yo voy al Padre, ahí está, para darle la correcta interpretación. ¿Sabe a qué se refería el Señor Jesucristo? Se refería a la actividad misma del Espíritu Santo en su iglesia. A eso se refería. Entonces se refiere a la extensión del reino de Dios. ¿Saben dónde? No solamente en Judea, en Jerusalén, no, en todo el mundo. Es globalizado. Mayores cosas que estas harán. Por eso nuestro Señor Jesucristo ha dado un mandato aquí a su iglesia: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Se refiere aquí a la extensión del reino de Dios. De ahí que podemos mencionar también la conversión del primer discurso de Pedro, como se añadieron, dice la palabra del Señor, en aquel sermón, en el primer discurso que hizo Pedro, 3,000 personas. ¿Cuántas? 3,000 en un discurso. Mayores cosas que estas harán. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hoy en la actualidad también el Espíritu Santo nos capacita ¿para qué? Para hacer la obra de proclamar las buenas nuevas de salvación. Proclamar que Jesucristo salva. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El Espíritu Santo también es el encargado de convencer de pecado, de justicia y de juicio, no solamente aquí, en esta ciudad, en esta nación, sino en todo el mundo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios por siempre. Todos los días, amados hermanos, habrá pecadores que se arrepientan. Todos los días, todos los días. Hoy en el tiempo que vivimos, por ejemplo, se puede echar mano de la tecnología, ¿verdad? Hoy, en la actualidad, existen muchas cosas que antes no existían. La tecnología, la ciencia, todo, hay un avance tremendo en todo esto. Y con toda la tecnología que hay, fíjense bien, se puede transmitir una campaña evangelista, escuchen bien, una campaña evangelística en vivo en todo el mundo. Y con la misma enseñanza, el mismo mensaje, en un mismo lugar, poder tener millones de oyentes en todo el mundo. Notemos algo: nuestro Señor Jesucristo nunca tuvo físicamente un auditorio de esa magnitud. Millones, lo que se puede tener hoy. Mayores cosas que estas. No se refería a milagros. Nuestro Dios se interesa siempre en que todo pecador se arrepienta. Ese es su interés. Esas son las cosas mayores: la conversión de almas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Al Señor, fíjense bien, ¿qué le va a interesar mostrar su poder sin haber resultados de arrepentimiento de la persona, de salvación? Hoy en día vemos tristemente esos que practican esta doctrina de decretar, solo son exhibicionistas y nunca, vean bien, escuchen bien, bueno, ahí en internet, nunca le dan la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Nunca, absolutamente. Luego caen en otro error también, que hablan allí y predican. Dicen que ellos transmiten la unción como si fuera de ellos, ¿no? Como si ellos la dieran. Yo pregunto, bueno, ¿de qué unción hablan? Porque la palabra del Señor nos muestra que somos ungidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Desde qué momento? Desde el momento que somos sus hijos. Tenemos la unción del Santo. Así lo enseña la palabra del Señor en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros
tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, ¿de qué unción habla? Esa doctrina de yo lo decreto, yo lo confieso y lo recibo, fíjense, el pensamiento positivo es doctrina de Aristóteles, es filosofía, que fue su mayor exponente, ¿verdad? Aristóteles, en los años 300 antes de Cristo. Esto en realidad es un concepto metafísico. Se lo domina a esta rama de la metafísica del lenguaje. Hay muchísimo en internet de estas cosas. Ahí en Wikipedia, ahí puede investigar todo esto. Y de allí, fíjense bien, con esta rama de la metafísica del lenguaje, de ahí se desprende que la confesión positiva, o sea, confianza positivo, decreta, ¿verdad? Determina, habla positivamente. Según esta filosofía, bueno, tiene cumplimiento. Lamentablemente, nos damos cuenta cómo se ha infiltrado dentro de la iglesia de Jesucristo esa filosofía. El decreto, el pensar positivo, y no sé qué tantas cosas ahorita hay. Pura filosofía de hombres, hermanos. La Biblia, ¿qué nos aconseja sobre estas cosas? Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra del Señor así: mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? De filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. O sea, lo que Él dice, conforme a su palabra, conforme a sus dichos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Otro texto también de esta doctrina está en Marcos capítulo 11, versículo 20 al 24, que lo malinterpretan, igual lo mismo sucede. Marcos capítulo 11, versículo 20 al 34, dice así la palabra del Señor: y pasando por la mañana, o sea, Jesucristo, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, Maestro Jesucristo, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, fíjense bien, versículo 22, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, o sea, decir, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Versículo 24, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén, gloria a Dios. Pregunta, ¿qué es lo que está enseñando nuestro Señor Jesucristo aquí? ¿A mover montañas? No, definitivamente. Les está enseñando acerca de la fe en Dios y la oración. Eso es lo que le está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Nos damos cuenta, fíjense, algo muy interesante aquí. Cómo la Biblia nos enseña a ¿qué? A orar, no a decretar, Nos enseña a orar, no a confesar positivo, tampoco, para recibir algo. Porque si cada quien decreta, escuchen bien, si cada quien decreta, establece, ordena, pues ¿para qué necesita Dios? Si lo que dice usted, el decreto, se cumple. Esto no es así, fíjense, es todo lo contrario. Es mediante la oración como podemos en nuestra vida ver la manifestación de nuestro Dios en su perfecta voluntad. No es decretando, sabiendo siempre, amados hermanos, que nuestra oración, ¿a qué va a estar sujeta? A la voluntad de Dios. Va a estar limitada a la voluntad de Dios, cual sea la petición. Pero el Señor Jesucristo, ¿por qué no nos contesta muchas de las veces? Porque no es conforme a su voluntad lo que le pedimos. Tan sencillo. En el Salmo capítulo 40, versículo 8, abra su Biblia ahí, por favor. Salmo capítulo número 40, versículo 8. Fíjense bien lo que dice la palabra del Señor. El hacer, ¿qué? Tu voluntad. O sea, tu voluntad, Dios mío.
me ha agradado. Y tu ley, o sea, tus mandamientos, tus decretos, está en medio de mi corazón. Necesitamos, amados hermanos, siempre pedir conforme a su voluntad. Y decir, mañana haré esto o lo otro, si Dios quiere, si Dios me lo permite, mañana me trasladaré a aquel lugar, ¿verdad? Si Dios quiere, si es su voluntad, esto haré, ¿verdad? O lo otro. Y no decir, yo haré esto o lo otro porque yo lo decreto, yo lo establezco, ¿verdad? O yo lo declaro, eso es antibíblico. Eso no es lo que enseña la Biblia, sino es someternos siempre a la voluntad perfecta de nuestro Dios en todo tiempo. Alabado sea su nombre por siempre. Como conclusión, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo nunca dejó como doctrina el estar decretando. Eso es antibíblico. Nunca enseñó nuestro Señor Jesucristo eso. Nuestro Dios es el único que puede decretar alguna orden hacia nosotros. Él sí. Vivamos sometidos ¿a qué? A sus decretos. Servimos a un Dios soberano y Él es el Rey de Reyes. Está por sobre todas las cosas. Él hace lo que Él quiere conforme a su perfecta voluntad. Él siempre ha sido y será la cabeza de la iglesia. Nadie más, ningún hombre puede serlo. Se llame como se llame, ningún hombre. El que es la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Él es el quien manda lo que se debe de hacer. Es Dios. Debemos entender en todo tiempo que las cosas que Él hace es por su poder. Y Él es quien se lleva toda la gloria, toda la alabanza. No es el hombre por sus decretos. No es el hombre por lo que declara, no, es Dios, es Jesucristo. Nuestro Dios siempre va a ordenar a nuestra vida qué tenemos que hacer. Él es el que ordena a nosotros, Él reina en nuestro corazón y Él es el Rey de nuestra vida.